Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Isaías 45 y nuestro tema de hoy, instrumento útil para Dios. Todos nosotros podemos ser instrumentos útiles si somos utilizados por Dios. Pero en ocasiones nuestros mismos complejos o nuestras mismas ansiedades impiden que nos dejemos utilizar por Dios. Muchos llegamos a la vida cristiana buscando o necesitados de un milagro. Muchos llegamos a buscar a Dios simplemente para que Él cumpla nuestras necesidades. Y pensamos que todo lo tiene que hacer Dios. Sin embargo, hay algo importante que debemos saber y es que nosotros también estamos llamados a hacer algo por Él, a ser instrumentos útiles en sus manos. Pero a veces la pereza o el desánimo no nos dejan avanzar. En ocasiones solamente pensamos que Dios nos tiene que dar algo y nosotros no damos nada. En otras ocasiones pensamos que somos insignificantes, que no valemos la pena. Y esos complejos internos, esa baja autoestima que muchos de nosotros tenemos, tampoco nos permite avanzar a nivel espiritual. Venimos arrastrando un pasado, hemos cometido tal vez pecados o hemos cometido tal vez equivocaciones en nuestro pasado y el enemigo se encarga cada día de estarnos recalcando todo eso. Y nosotros mismos no hemos aprendido ni a pedir perdón a Dios ni a perdonarnos nosotros. Nos sentimos culpables, nos sentimos indignos y tampoco entonces podemos avanzar a raíz de eso. Pero vamos a ver en este capítulo cómo Dios puede escoger a quien Él desea o a quien Él quiere, simplemente que esa persona esté dispuesta a dejarse utilizar. Veamos ya en Isaías 45 el versículo 1. Esto es lo que dice el Señor a su ungido Ciro. Él ha llevado a Ciro de la mano para conquistar naciones, para quitarles el poder a los reyes y abrir puertas ante sí de tal manera que no se cierre. Mire que Dios llama a Ciro, a alguien que no pertenecía a su pueblo, a alguien que tal vez si lo miramos desde nuestros ojos podríamos decir no era digno de estar ante la presencia de Dios o estar al servicio de Dios. Sin embargo, Dios le escoge a él, porque de esa manera demuestra que Dios puede escoger a cualquier persona, a quien Él quiera y a quien Él decida. Muchas veces somos nosotros, a nivel humano, los que juzgamos. Nosotros juzgamos a los demás, vemos a alguien sirviendo ante Dios y lo juzgamos y lo criticamos. Y decimos, ay, mire esa persona lo que hacía, mire que esa persona robaba, o mire que esa persona vive en pecado, o mire que esa persona hace esto o aquello. Nosotros a nivel humano le buscamos todos los pretextos y todos los impedimentos para que sirvan a Dios. Pero Dios no es así. Dios nos dice que Él se ha olvidado de ese pasado, que Él ha perdonado todos nuestros pecados y es Él el que nos hace dignos. Veamos lo que nos dice en Isaías 43, el versículo 25. Yo soy quien por amor propio perdona tus crímenes y no tendrá presente tus pecados. Mire que es Dios el que nos perdona y es Dios el que cambia ese pasado y ahora nos da un nuevo futuro, un nuevo presente, algo importante que podamos hacer por Él. Él nos ha llamado y nos llamó en ese momento tal vez de dificultad, nos llamó tal vez en ese momento en el que estábamos equivocados y ahora nos muestra la luz para que cambiemos y corrijamos nuestra manera de vivir. No podemos vivir lamentándonos siempre por las cosas que ya pasaron o por las que tal vez no han sucedido. Tenemos que nosotros mismos permitir que Dios forje un mejor presente y un mejor futuro en nosotros. Dios escogió a Ciro entonces, aunque no pertenecía a ese pueblo. Pero es Dios el que hace de Ciro un instrumento útil. Es Dios el que hace de Ciro que ahora se convierta en alguien importante para su propósito. Dios empieza a cumplir su propósito a través de Ciro. Y quiere Dios que así como escogió a Ciro, puede escogernos también y llamarnos también a alguno o a muchos de nosotros. Dios quiere cumplir sus propósitos a través de cada uno de nosotros. Solamente que debemos entender que Dios es el que toma el control, que es Dios
el que hace las cosas reales en nuestra vida. Si queremos ser esos instrumentos útiles en manos de Dios, en primer lugar tenemos que tener esa disposición y dejar que sea Dios el que nos guíe. Dios siempre va a estar entonces en cada uno de nosotros. Dios siempre es el único que puede llevarnos a esa victoria. Veamos lo que nos dice el versículo 2. Yo iré delante de ti y allanaré las montañas, romperé las puertas de bronce y cortaré las rejas de hierro. Cuando Dios nos escoge, realmente no tenemos nada de qué preocuparnos, porque Dios es el que va delante de nosotros. Debemos estar seguros de ello. Dios es el que va delante de nosotros. Dice que Él es el que aplanará ese camino y que Él abrirá todas las puertas, esas puertas de bronce, dice, Él las romperá, Él las derribará. A veces nosotros tenemos miedo de servirle a Dios por las diferentes circunstancias que hemos pasado, como por los prejuicios, por cómo hemos ido, por vergüenza, porque nos sentimos indignos, o también porque tenemos miedo, porque tenemos temor, porque no sabemos qué vamos a decir, porque no sabemos cómo vamos a actuar ante las demás personas. Pero si queremos ser esos instrumentos útiles, debemos confiar en Dios, que es Él el que va siempre delante de nosotros, que es Él el que nos acompaña y el que guía nuestros pasos. Tal vez para Ciro era un propósito diferente. Ciro no estaba acostumbrado a servir al Dios de Israel. Ciro jamás había participado a favor de este pueblo, pero ahora estaba siendo utilizado por Dios. Entonces vemos que si Dios escoge a Ciro, a alguien que no pertenecía a su pueblo, a alguien que tal vez muchos de nosotros criticaríamos, podemos ver que Dios le da la oportunidad a cualquier persona, que Dios no hace acepción de personas, que Dios a todos nos ve con amor y con misericordia y nos llama a cada uno de nosotros a su servicio. Entonces, lo primero nosotros que debemos entender es que Dios es el que va delante de nosotros y es Él el que nos escoge. Segundo, dice que Dios nos da siempre la provisión. No solamente va delante de nosotros, sino que nos da todo lo que nosotros necesitemos. Veamos lo que nos dice en el versículo 3. Te daré riquezas depositadas en lo oculto y tesoros escondidos en sitios secretos. Así sabrás que yo soy el Señor, el Dios de Israel, quien te llama por tu nombre. Dios escogió a Ciro y le dice que iría delante de él y no lo mandaría solo, le daría toda la provisión que él necesitara. Para poder reconstruir ese templo o para poder cumplir esa orden necesitaba dinero, necesitaba tesoros. Entonces, eso era lo que Dios le iba a dar a Ciro. Iba a suplir esa necesidad para que pudiera cumplir con el propósito de Dios. Muchas veces nosotros también, Dios nos va a dar a cada uno de nosotros lo que necesitemos para poder cumplir ese propósito. Muchas veces nosotros solamente pedimos cosas materiales. Señor, dame dinero. Señor, dame los recursos económicos. Señor, dame esto, lo otro. Y a veces ese dinero no llega. A veces esos recursos económicos no llegan. Y nos enojamos con Dios y criticamos, pero no nos damos cuenta que muchas veces Dios está supliendo otro tipo de necesidades. Tal vez necesitamos sabiduría, en primer lugar, para poder gobernar o para poder administrar bien esos recursos económicos que posteriormente Dios nos va a entregar. Necesitamos a veces denuedo para poder hablar bien su palabra. Necesitamos entendimiento. Necesitamos poder comprender lo que Dios quiere para nosotros también darlo a conocer. Y mire que todo eso Dios lo va haciendo a medida que nos dejamos utilizar por Él. A veces no queremos servirle porque nos da miedo hablar, porque no sabemos qué decir. Si tenemos que discipular a alguien, si tenemos que compartir o evangelizar a alguien, a veces nos llenamos de miedo, nos llenamos de angustia. No sabemos qué hacer o qué decir. Pero entonces en este capítulo Dios nos dice, Él nos da esa provisión, lo que necesitemos en ese momento. Si necesito fuerza, si necesito sabiduría, Dios nos la da. Todo lo que nosotros le pidamos y que sea necesario para cumplir el propósito, Dios nos lo va a entregar.
Algunos tienen la facilidad de hablar de manera fluida, de hablar de manera elocuente, pero que tal vez, aunque tienen ese don, tienen en su corazón miedo, tienen en su corazón angustia. Entonces Dios ayuda a poder sobrellevar ese temor, sobrellevar ese miedo. Hay otras personas que no saben cómo hablar ante el público, no saben cómo abordar a alguien, pero Dios lo hace, siempre y cuando nosotros dispongamos nuestro corazón a dejarnos utilizar. Un instrumento por sí solo no puede brillar. Si comparamos con un instrumento musical, puede ser tal vez el mejor instrumento, digamos que es la mejor guitarra, hecha de la mejor manera, hecha por los mejores artesanos, con las mejores cuerdas, con el mejor material, pintada tal vez con la mejor pintura. Puede ser el mejor instrumento, pero si está ahí quieto, si no hay quien lo utilice, de nada sirve, simplemente se convierte en un trozo de madera. La guitarra por sí sola no puede brillar y no puede ser importante. Necesita a alguien que le dé esa importancia. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Tal vez nosotros nos creemos mucho, tal vez nosotros nos creemos los más brillantes, tal vez nosotros nos creemos los más importantes, pero tomamos realmente esa valía cuando Dios nos utiliza, cuando Dios nos da el uso adecuado y nosotros nos dejamos utilizar por Él. Ciro entonces se dejaba utilizar por Dios y por eso se convertiría en alguien muy importante en el propósito de Dios. Tercero, Dios siempre nos da fortaleza. Veamos qué dice el versículo 5. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Soy el único Dios que existe. Te he fortalecido, aunque no me conoces. Hay algo muy bonito ahí, es que dice, yo te he dado fortaleza, aunque tal vez no me conoces, le dice a Ciro. Mire que aunque Ciro no tenía idea de quién era Jehová, que aunque Ciro tal vez no conocía a ese Dios de Israel, Dios sí conocía a Ciro y Dios sí lo estaba fortaleciendo y ayudando. Con mayor razón nosotros, que decimos conocer a Dios, que decimos conocer a nuestro Padre. Si Dios fortalecía a alguien que no lo conoce, con mayor razón nos va a fortalecer a cada uno de nosotros que estamos siguiendo su camino. Dios nos da fortaleza para poder sobrellevar cualquier dificultad. Dios nos da fortaleza para poder derribar cualquier complejo. Solo que debemos dejar que sea Dios el que nos guíe. Debemos dejar que sea Dios el que controle todo en nuestra vida. Hace algunos días mi niña de 6 años me decía, mami, me enojé con un amigo y estaba muy enojada, pero le pedí a Dios que me ayude en ese enojo. Entonces Dios entró al cuartel de mis emociones y empezó a tocar todos los controles de mi mente y me dio calma y le pidió ayuda, alegría y me dio alegría. Me dio felicidad y dejé de estar enojada con mi amigo, porque Dios tomó el control del cuartel de mis emociones. Y realmente esas palabras de mi hija me llenaron tanto y me dieron una enseñanza tan grande de que así debemos ser nosotros y tener esa plena confianza en Dios, de que es Él el que controla todo lo que nosotros somos. Mi niña con 6 años decía, Dios tomó el control de mis emociones. Entró al cuartel de mis emociones y tomó el control y empezó a tocar los controles de mi vida. Y es algo que nosotros, a veces como adultos, no entendemos o no confiamos. Sabemos que hay un Dios grande, sabemos que hay un Dios poderoso. Hemos oído hablar de ello, pero nos cuesta creerlo. Nos cuesta confiar en Él, nos cuesta dejarnos en manos de Él, porque aún seguimos llenos, como decíamos, de complejos, de miedo, de ansiedad, y no dejamos que sea Dios el que tome el control de nuestras emociones, que tome el control de nuestra propia vida. Si queremos ser instrumentos útiles, simplemente debemos dejarnos controlar
por nuestro Maestro, debemos dejarnos controlar por nuestro Señor. Si esa guitarra quiere sonar y dar las mejores notas, debe dejarse tocar por el mejor músico. Igualmente nosotros entonces debemos dejar que sea Dios el que tome el control de nuestra vida. Dios entonces cumple el propósito en cada uno de nosotros cuando nosotros nos disponemos a dejarnos utilizar. Veamos qué dice el versículo 6. Es para que toda la gente de oriente a occidente sepa que soy el único Dios que existe. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Vemos que Dios todo lo hace con un propósito. Dios todo lo hace con un propósito. ¿Y cuál era el propósito de utilizar a Ciro? Era llegar al resto de personas. No encerrarse solamente en su pueblo, en el pueblo de Israel, sino de que todo el mundo, como dice ahí, de oriente a occidente, que en todos los lugares se pudiera dar a conocer el nombre de ese Dios poderoso, de ese Rey maravilloso. Utilizó a Ciro para que su nombre fuera escuchado en todos los lugares. Porque Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Como decíamos, nosotros en cambio diríamos, ¿por qué escogí a Ciro? Ciro no es del pueblo, Ciro no es cristiano, Ciro no es esto. Porque a veces somos así y juzgamos. Hay alguien sirviéndole a Dios y lo juzgamos. Ay, no, pero es que mire el hermano lo que hace, mire es que el hermano antes era borracho, mire es que la hermanita de dónde salió, mire es que fulanita vive en adulterio, fulanito vive y no se ha casado. Nosotros somos expertos en criticar y en señalar ese pecado. Pero Dios utiliza a esa persona, a ese pecador, para sacarlo de ahí, para sacarlo de esa inmundicia, para sacarlo de ese anonimato. Y ahora utilizarlo para llevar también su mensaje a otras personas que tal vez están en la misma situación. A veces pensamos nosotros en por qué suceden estas cosas. Creemos que todo es a nuestra manera o es a nuestro acomodo, según nuestra ideología, pero vemos que Dios todo tiene un propósito. Si estaba escogiendo a Ciro, entonces era porque tenía ese propósito de llevar su nombre hasta los últimos rincones de la tierra. Pero aunque Dios nos llama y aunque Dios nos escoge, Él quiere que nosotros también pongamos de nuestra parte, que aprendamos a hacer o a dejarnos utilizar por Él. Veamos qué nos dice el versículo 9. Pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dice la arcilla al que la trabaja, ¿qué es lo que haces? ¿O no te quedó bien lo que hiciste? Mire que nos pone ese ejemplo, porque muchos de nosotros criticamos el poder y el trabajo de Dios. Muchos de nosotros criticamos lo que Dios hace en nuestra vida. Y pone ese ejemplo. ¿Dónde se ha visto que la vasija le reclame a su creador? ¿Dónde se ha visto que la vasija sea la que ponga condiciones a su creador? Pero nosotros muchas veces somos así. Somos necios, somos insensatos y estamos poniéndole condiciones a Dios. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué, Señor? Criticamos, exigimos, lamentamos todo lo que nos sucede. Y Dios dice, ¿cómo se les ocurre? ¿Dónde se ha visto eso? Veamos el versículo 10. Pobre del hijo que le dice a su papá, ¿por qué me engendraste? O a la mamá, ¿por qué me trajiste a este mundo? En el verso 11. Eso es lo que dice el Señor, el Santo Dios de Israel, al que lo hizo. ¿Es que me van ustedes a enseñar a ser hijos? ¿O me van a dar lecciones sobre lo que debo hacer? Mire que Dios es muy consciente de cómo somos nosotros. ¿Dónde se ha visto? Dice que el hijo le reclama al papá o a la mamá. Y ahí en esta versión es muy claro. ¿Me van a enseñar a ustedes? ¿Acaso ustedes son tan sabios como para decirme a mí lo que tengo o no tengo que hacer? Dios entonces todo lo que hace, lo hace en su infinita sabiduría. Y Él sabe perfectamente cuál es ese propósito. Y nosotros no somos nadie para poder juzgar o criticar esos designios de Dios. No somos nadie para darle lecciones, como dice en esta versión. ¿Quiénes somos para darle lecciones a Dios?
¿Quiénes somos para nosotros criticar lo que Él ha hecho? Y a veces eso hacemos. No queremos servir, a veces nosotros no queremos ser esos siervos útiles, pero tampoco dejamos que otras personas lo sean. Con nuestra crítica, con nuestra murmuración, con nuestro chisme, impedimos que Dios cumpla su propósito. Entonces, debemos aprender que Dios todo lo hace de manera perfecta y con un propósito, y nosotros debemos dejar a un lado esa necedad, ese capricho, esa murmuración. Debemos reconocer que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor. Veamos lo que dice el versículo 17. El Señor salvó a Israel, su salvación es eterna. Ustedes nunca más serán avergonzados ni deshonrados. Debemos saber entonces que Dios es nuestro Salvador. Debemos dejarnos guiar por Él. Debemos saber que es Él el que nos libra de cualquier peligro, de cualquier dificultad. Y eso nos lleva a nosotros o nos motiva a poder continuar y avanzar con su mensaje y con su palabra. Él es nuestro creador, versículo 18. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Él es Dios y Señor. Hizo la tierra y le dio forma y la afirmó. No la creó para que estuviera vacía, sino que le dio forma para que fuera habitada. Él dice esto: yo soy el Señor, no existe ningún otro Dios. Debemos reconocer que Dios es nuestro creador, entonces, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro creador. Debemos dejar atrás esa ansiedad, debemos dejar atrás nuestra necedad. Dios es el que siempre nos guarda y nos protege. Dios entonces quiere que seamos personas distintas. Dios nos llama ante su presencia para poder ser esos instrumentos útiles. Solo que debemos tener claro qué queremos hacer. Tal vez estamos en este momento pasando un problema o una dificultad, estamos viviendo una situación que ante los ojos de Dios o ante los ojos de los hombres puede ser desagradable. Pero si Dios me escoge, si Dios me llama, y si dejo que Dios tome el control de mi vida, poco a poco voy a ir saliendo de esa situación. Voy a dejar atrás esa situación para poder servirle a Dios de la mejor manera, para poder presentarme ante Dios como ese instrumento útil y de honra para Dios. Veamos lo que nos dice el versículo 22. Pueblos todos en todo lugar, vengan a mí para ser salvos, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Dios entonces nos da a todos la oportunidad de estar ante su presencia. Todos los pueblos, dice, vengan a mí y serán salvos. Si Dios escogió a Ciro, era para demostrar que todo el mundo tenía la posibilidad de alcanzar la salvación y la redención de nuestro Padre. Y eso es lo que Dios quiere que sepamos. Tal vez estamos pasando dificultades, tal vez hemos cometido errores, tal vez estamos pasando una situación difícil, pero si nos dejamos guiar por Dios y dejamos que Él tome el control, vamos a dejar todo eso atrás y vamos a alcanzar en Dios esa salvación y podremos convertirnos en esos instrumentos útiles en sus manos. Ya para finalizar, veamos lo que nos dice 2 de Timoteo 2, el capítulo del 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para buena obra. En este versículo resume todo el tema que hemos tratado hoy. Dice, hay instrumentos útiles que no son tan honrosos, pero hay instrumentos también de honra. Entonces Dios nos dice, tal vez en este momento estamos pasando o viviendo en una situación pecaminosa o hemos cometido muchos errores, pero Dios dice que Él nos da esa oportunidad. Si nos limpiamos de esas cosas, no solamente vamos a ser instrumentos útiles, sino también de honra, agradables ante los ojos de Dios. Instrumentos útiles podemos ser
y estamos llamados a hacer, a cumplir ese mensaje y ese designio y ese propósito de Dios. Pero también estamos llamados a ser instrumentos de honra para Dios. Que Él se goce con nosotros. Tal vez puede ser que en este momento esa no sea la situación. Puede ser que muchos estemos pasando situaciones complicadas o, como decimos, estamos pasando momentos difíciles. Pero si disponemos nuestro corazón a limpiarnos de todo eso, a dejar atrás todo eso que estorba, podemos convertirnos para Dios en esos instrumentos útiles y de honra. Dios es un Dios maravilloso. Dios no nos deja solos. Tal vez para el mundo o para las demás personas no somos importantes, pero para Dios sí somos importantes y estamos llamados a ser parte activa de su plan maravilloso. Solamente seamos como esa niña que decía, Dios toma el control de mis emociones. Dejemos que Dios tome no solamente el control de nuestras emociones, sino que tome el control de todas nuestras decisiones y de todas nuestras acciones. Que todo lo que hagamos siempre sea encaminado a glorificar el buen nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea, nuestro culto en casa y los días domingos nuestro culto en el salón de eventos de San Andresito en la ciudad de Pasto. Que tengan un feliz y bendecido día. Dios los bendiga.